Mi nombre es Helen Foster. Tengo 72 años y durante los últimos 10 años he estado enviando $500 cada mes para pagar una deuda que dejó mi esposo. Al menos eso creía. La llamada llegó en una tranquila mañana de martes. Estaba en mi cocina esperando a que el café terminara de prepararse cuando sonó mi teléfono. Casi la ignoré. Los números desconocidos rara vez traen algo bueno a mi edad, pero algo me hizo contestar. «Hola», dije. La voz del otro lado era calmada y profesional. «Buenos días, señora Foster. Mi nombre es Caroline Reed. Llamo desde First Union Bank respecto a su difunto esposo, Richard Foster. Escuchar su nombre todavía me afectaba, incluso después de todos estos años». «Sí», respondí. Hubo una pequeña pausa, el sonido de alguien revisando registros. «Señora Foster», continuó suavemente, «estamos revisando cuentas antiguas relacionadas con su esposo. Solo necesito confirmar algunos detalles». Eso tenía sentido para mí. Había estado haciendo pagos durante tanto tiempo que asumí que esto era sobre el saldo restante. Luego dijo algo que hizo que todo dentro de mí se quedara quieto. «Señora, según nuestros registros, su esposo no tenía ninguna deuda pendiente con nuestro banco después de su fallecimiento». Por un momento pensé que la había entendido mal. Apreté la mano contra el borde de la mesa. «¿Qué quiere decir?», pregunté. Otra pausa. «Hemos revisado todas las cuentas», dijo ella. «Todo se liquidó en 2016. No había préstamos activos. Sin saldos pendientes». La máquina de café hizo clic detrás de mí, pero no me moví. «Si no había deuda», dije lentamente, «entonces, ¿a dónde ha ido mi dinero?». Ese fue el momento en que todo cambió, porque la respuesta no era del banco, nunca lo fue. Antes de esa llamada telefónica, mi vida había sido tranquila, no fácil, pero estable. El tipo de vida que construyes lentamente a lo largo de los años, pieza por pieza, hasta que parece lo suficientemente sólida para mantenerse sin pensar. Mi esposo, Richard Foster, y yo estuvimos casados durante 38 años. No éramos el tipo de pareja que necesita gestos grandiosos. Teníamos rutinas, y esas rutinas eran suficientes. Cada mañana, Richard se levantaba antes que yo. Lo escuchaba moverse por la casa, el suave sonido de los armarios abriéndose, la cafetera empezando a funcionar. Para cuando bajaba, ya estaría en la mesa de la cocina con el periódico extendido frente a él. Siempre leía la primera plana primero, luego la sección deportiva, aunque fingía no importarle el deporte. Sus gafas de lectura se apoyaban bajos en su nariz y me miraba por encima de ellas y decía casi lo mismo cada mañana. «El café está listo. Suena simple ahora». Era simple, pero esos pequeños momentos eran la estructura de nuestra vida. Como muchas parejas de nuestra edad, no dividíamos todo por igual. Lo dividíamos naturalmente. Richard manejaba la mayoría de las finanzas, las cuentas, la documentación, no porque no pudiera hacerlo, sino porque él siempre lo había hecho y confiaba en él. Esa es la parte a la que vuelvo una y otra vez. La confianza no era algo que discutíamos, era algo que vivíamos por dentro. Nuestra casa en Dayton no era grande, pero era nuestra. Cada habitación contenía un recuerdo.
Cada rincón tenía una historia que habíamos construido juntos sin siquiera darnos cuenta en ese momento. Nunca imaginé que un día estaría en esa misma cocina dándome cuenta de cuánto de mi vida se había construido sobre algo que nunca pensé en cuestionar. El día en que Richard murió no se sintió diferente al principio. Eso es lo que hace que permanezca contigo. Nada me avisó. Nada me preparó. Comenzó como cualquier otro sábado. Él estaba fuera en el jardín trasero esa tarde trabajando en el pequeño huerto que había cuidado durante años. No era nada especial, solo unas filas de verduras, tomates, judías verdes, cosas que él insistía siempre sabían mejor cuando las cultivabas tú mismo. Recuerdo que estaba adentro enjuagando los platos en el fregadero. La ventana encima miraba hacia el patio. Podía verlo moverse lentamente entre las filas, de la misma manera en que siempre lo hacía, con cuidado, con paciencia. Entonces lo escuché. Un sonido sordo, no fuerte, no agudo, solo algo fuera de lugar. Cuando salí, ya estaba en el suelo. Por un segundo pensé que había tropezado. Incluso recuerdo decir su nombre en ese tono normal, el que usas cuando esperas que alguien te responda. Richard. Pero no se movió. Todo lo que pasó después pareció suceder demasiado rápido y no lo suficientemente rápido al mismo tiempo. La ambulancia, las voces, la forma en que la gente hablaba a mi alrededor, no conmigo. En el hospital me dijeron que fue un infarto, masivo, instantáneo. Dijeron que no había nada que nadie pudiera haber hecho. Esa frase se supone que trae consuelo. No lo hace. Porque el dolor no es solo perder a alguien. Se trata del silencio que dejan atrás. La silla vacía, la taza sin tocar, la rutina que de repente no tiene dónde ir. Después del funeral, la casa se sintió más grande, no porque algo hubiera cambiado, sino porque la mitad de la vida dentro de ella había desaparecido. Y en ese tipo de silencio, cuando aún estás tratando de entender cómo avanzar cada día, no cuestionas las cosas como lo harías normalmente. Confías en las personas que dan un paso adelante. Crees en las voces que suenan firmes incluso cuando no deberías. Unos días después del funeral, cuando la casa todavía estaba llena de flores con las que no sabía qué hacer, Linda Hayes vino a verme. Era prima de mi esposo. No era alguien que viera cada semana, pero lo suficiente cerca como para sentirse como familia. Había estado en cada fiesta, en cada cumpleaños, siempre sonriendo, siempre fácil de hablar, el tipo de persona en la que nunca piensas dos veces. Esa mañana entró llevando una carpeta delgada. Recuerdo exactamente dónde estaba sentado, en la mesa de la cocina mirando la taza de café de Richard. Todavía no la había movido. Sentí que estaba mal tocar algo. Linda se sentó frente a mí y colocó suavemente la carpeta sobre la mesa. «Helen», dijo suavemente, «hay algo de lo que necesitamos hablar». Su voz era cuidadosa, medida, el tipo de tono que usan las personas cuando creen que van a dar noticias difíciles. Mi estómago se apretó de inmediato. «¿Qué es?», pregunté. Ella abrió la carpeta y deslizó unos papeles hacia mí. «Estos son del banco», dijo. «Ni siquiera los leí». En el momento en que ella dijo la palabra banco, algo dentro de mí cambió. Richard siempre se había encargado de todo lo relacionado con el dinero. Nunca había necesitado mirar estados de cuenta ni entender saldos.
Ese había sido su papel. Linda respiró hondo antes de continuar. Richard no quería preocuparte, dijo, pero antes de fallecer pidió dinero prestado. La frase no tenía sentido al principio. ¿Dinero prestado? ¿De quién?, pregunté. ¿Del banco?, respondió ella. Él intentaba ayudar a alguien en la familia. ¿Sabes cómo era él? Y yo lo sabía. Richard siempre había sido del tipo de hombre que intervenía cuando alguien necesitaba ayuda. Nunca rechazaba a las personas, incluso cuando le costaba. ¿Cuánto?, pregunté en voz baja. Linda miró los papeles, luego volvió a mirarme. Aproximadamente $60,000. El número se sentía pesado en la habitación. 60,000. Antes de poder siquiera procesarlo, ella añadió otra cosa. Si no se hacen los pagos, el banco podría reclamarnos la casa. En ese momento, el miedo reemplazó a la confusión, porque la casa no era solo un lugar para vivir, era todo lo que habíamos construido juntos. Linda se inclinó ligeramente hacia adelante. Pero hay una manera de manejarlo, dijo. Y sin darme cuenta, ya estaba escuchando. Linda no apuró su explicación. Eso es algo que recuerdo claramente. Habló lentamente, como quien intenta guiarme a través de un problema, no abrumarme con él. El banco está dispuesto a trabajar con nosotros, dijo. Prefieren pagos regulares en lugar de forzar una ejecución hipotecaria. La palabra ejecución hipotecaria hizo que mi pecho se apretara. ¿Qué clase de pagos?, pregunté. Ella hizo una pausa, como si estuviera calculando. Unos $500 al mes. 500. No era una cantidad pequeña, pero tampoco imposible. Comencé a hacer los cálculos en mi cabeza sin darme cuenta. Si tenía cuidado, si recortaba en algunos lugares, podía manejarlo. Miré la silla vacía frente a mí, la que Richard solía ocupar cada mañana. Si esto era algo que él había hecho, algo que había dejado sin terminar, entonces arreglarlo parecía mi responsabilidad. ¿Cómo enviaría el dinero?, pregunté. Linda metió la mano en su bolso y sacó un pequeño papel. «Puedes enviarlo por Western Union», dijo. «Envíamelo a mí y me aseguraré de que llegue al banco». Fruncí el ceño ligeramente. «¿A ti?». Ella asintió con calma y confianza. «Tengo un contacto allí. Es más rápido así, menos papeleo, menos retraso. Yo me encargaré de todo por mi parte». Mirando hacia atrás ahora, ese debería haber sido el momento en que cuestioné las cosas, pero no lo hice, porque nada en su tono sugería que algo estuviera mal. No sonaba nerviosa, no sonaba insegura. Parecía alguien que ya había tomado control de una situación que yo no entendía, y más que eso, ella era familia. Esa palabra lleva peso cuando estás de duelo. Hace que las cosas se sientan seguras, incluso cuando no lo son. «Está bien», dije en voz baja. «Lo haré». Linda extendió la mano y apretó la mía. «Estás haciendo lo correcto», dijo. En ese momento, esas palabras parecían una garantía. No me di cuenta de que formaban parte de la mentira. 2 semanas después, envié el primer pago. La oficina de Western Union estaba en una calle concurrida no muy lejos del centro. Recuerdo estar en la fila sosteniendo el papel que Linda me había dado, leyendo su nombre una y otra vez, solo para asegurarme de que lo deletreaba correctamente. Linda Hayes, $500.
Cuando fue mi turno, llené el formulario con cuidado y entregué el dinero al empleado. Él apenas levantó la vista. Para él era solo otra transacción, otro nombre, otra cantidad, pero para mí se sentía como algo importante, como si asumiera la responsabilidad de algo que Richard había dejado atrás. Esa noche mi teléfono vibró. Recibí el pago, envió un mensaje: Linda, lo enviaré al banco mañana. Miré el mensaje por un momento más de lo necesario. Por primera vez desde que Richard falleció, sentí una pequeña sensación de alivio. No felicidad, no paz, sino algo parecido, como si hubiera dado un paso en la dirección correcta. Al mes siguiente regresé. La misma oficina, el mismo formulario, los mismos $500 y esa noche el mismo mensaje: entendido. Lo enviaré. Para el tercer mes ya no se sentía extraño. Para el sexto se volvió rutina. Empecé a reconocer al empleado tras el mostrador. Asentía con la cabeza cuando entraba. A veces ya tenía el formulario listo antes de que siquiera preguntara. Se volvió algo que hacía sin pensar demasiado: llenar el formulario, entregar el dinero, doblar el recibo, colocarlo cuidadosamente en mi bolso. Linda me había dicho que guardara cada recibo por si alguna vez el banco necesitaba prueba, dijo, así que lo hice. Compré un pequeño sobre y lo guardé en el cajón de mi cajonera. Cada mes, después de volver a casa, sacaba el recibo de mi bolso, lo alisaba y lo colocaba dentro, uno tras otro, mes tras mes. La rutina se instaló en mi vida tan silenciosamente que apenas noté que sucedía. Se volvió tan normal como pagar la factura de la electricidad, tan esperado como comprar comida. Y cada vez que Linda enviaba ese mensaje, me sentía reconfortada. Estás haciendo lo correcto, lo estás manejando, estás protegiendo tu hogar. Así funcionaba la mentira. No de manera ruidosa, no de repente, pero lentamente, a través de la repetición hasta que ya no parecía algo que cuestionar en absoluto. Al principio, los cambios en mi vida fueron tan pequeños que apenas los notaba. Cancelé una suscripción a una revista para la que ya no tenía tiempo. Dejé de comprar flores frescas para la mesa del comedor. Me decía a mí misma que esas cosas no eran necesarias de todos modos. Pequeños ajustes, nada importante. $500 al mes parecía manejable si tenía cuidado. Pero el cuidado tiene una forma de convertirse en restricciones antes de que te des cuenta. Un año pasó, luego otro. Los pagos continuaron, estables y predecibles, y poco a poco otras cosas comenzaron a cambiar. Cuando mi hija me invitó a visitarla en otro estado, le dije que vendría el próximo verano en su lugar. Los vuelos eran caros y ahora tenía prioridades. Cuando mi nieto tuvo su presentación escolar, le envié un regalo en lugar de asistir. Le dije que no me sentía con ganas de conducir. Esa parte no era totalmente falsa, pero tampoco era la verdadera razón. La verdadera razón era siempre la misma: $500. Había reparaciones en la casa que necesitaban atención. Una fuga en el techo que apareció durante una lluvia intensa. Al principio, colocaba un balde debajo y me decía que llamaría a alguien pronto. Pronto se convirtió en meses, luego en años. El balde permaneció allí. Dejé de reemplazar ropa a menos que estuviera completamente desgastada. Postergué un procedimiento dental que me recomendó mi médico. Omití algunas revisiones rutinarias porque no parecían lo suficientemente urgentes para justificar el gasto.
Ninguna de esas decisiones parecía dramática por sí sola. Eso es lo que hacía tan fácil seguir adelante. No hubo un momento único en el que pensé, esto es demasiado. En cambio, hubo cientos de decisiones silenciosas, cada una razonable por sí misma, que me alejaban un poco más de la vida que solía vivir. $500, una y otra vez, y otra vez. Para el 5.º año, la rutina ya no parecía una carga. Se sentía permanente, como algo que siempre había estado allí. Dejé de pensar en la cantidad total. Dejé de preguntar cuánto quedaba. Linda mencionaba de vez en cuando que el saldo bajaba, que estaba avanzando. Eso era suficiente para mí. Mirando atrás ahora, me di cuenta de algo que no entendía en ese momento. No fue un gran sacrificio lo que cambió mi vida. Fue la acumulación de pequeños sacrificios, las visitas perdidas, las reparaciones retrasadas, las decisiones silenciosas de prescindir de algo que podía permitirme. Cada una me quitó algo, no de golpe, pero lentamente durante 10 años, hasta que construí mi vida en torno a una responsabilidad que en realidad nunca existió. Para el 10.º año, la rutina se había instalado tan profundamente en mi vida que ya no la cuestionaba. Simplemente era algo que hacía: enviar el pago, guardar el recibo, esperar el mensaje. Pero una noche algo cambió. Estaba sentada sola en la sala, la casa tranquila en esa forma familiar a la que me había acostumbrado. El sobre donde guardaba los recibos descansaba sobre la mesa a mi lado. No lo había abierto en meses, quizás más tiempo. Por razones que todavía no puedo explicar completamente, lo levanté. Lo llevé a la mesa del comedor y vacié todo. Los recibos se esparcieron por la superficie en pilas desiguales, hojas delgadas de papel, cada una marcando un mes de mi vida. Comencé a organizarlas por año, alisando cada una a medida que avanzaba. Había más de lo que esperaba, mucho más. Empecé a contar 10, 20, 40, 60. En algún momento dejé de contar en voz alta y simplemente seguí moviéndolos de una pila a otra. Cuando terminé, me recosté en mi silla y miré lo que tenía delante. 120 recibos. 10 años. Alcancé la calculadora pequeña que guardaba en el cajón. Mis dedos vacilaron un momento antes de presionar los botones. 500 multiplicado por 120. El número apareció en la pantalla. 60,000. Lo miré por más tiempo del que debería haberlo hecho. No porque no lo entendiera, sino porque por primera vez sentí algo que no me había permitido sentir antes. No miedo, no responsabilidad, algo más cercano a la duda. A la mañana siguiente, la línea volvió a sonar. Estaba de pie en la cocina, igual que el día anterior, sosteniendo una taza de café que aún no había probado. El número en la pantalla era desconocido, pero después de todo lo que había pasado, respondí sin dudar. «Hola», dije. «Buenos días, señora Foster. Soy Caroline Reed, del Banco Primera Unión. Solo quería dar seguimiento a nuestra conversación de ayer». Su voz era calmada, firme, sin cambios. «Sí», respondí. Hubo una breve pausa, el suave sonido de teclas siendo presionadas de su parte. «Señora, quiero asegurarme de que no haya confusión. Hemos revisado minuciosamente todos los registros relacionados con su esposo, Richard Foster. No había préstamos pendientes en el momento en que cerraron sus cuentas. Nadie pagó saldos.
Nada que requiriera reembolso. Cerré los ojos por un momento. ¿Está absolutamente segura?, pregunté. Sí, dijo suavemente. Lo verificamos más de una vez. Respiré lentamente. He estado haciendo pagos, dije. Otra pausa. ¿Pagos?, repitió ella. Sí, $500 cada mes durante 10 años. Su tono cambió ligeramente, no alarmado, sino atento. ¿Al banco?, preguntó. La respuesta pesó más de lo que esperaba. No, dije lentamente. Entonces, ¿a quién, señora Foster? La palabra salió antes de poder detenerla. Linda Hayes. El silencio llenó el espacio entre nosotros. Pasaron varios segundos antes de que ella hablara de nuevo. Señora Foster, dijo con cuidado. El Banco Primera Unión nunca ha recibido pagos relacionados con su esposo después de que se liquidó su patrimonio. La palabra se solidificó en algo firme, algo indudable. Si alguien ha estado cobrando dinero bajo la acusación de que era por una obligación bancaria, continuó, quizás quiera revisar esa situación detenidamente. No respondí de inmediato, porque en ese momento la verdad no se sentía como información, se sentía como impacto. Durante 10 años había creído que estaba resolviendo un problema, pero nunca hubo un problema, solo una historia, y había creído cada palabra de ella. Después de que terminó la llamada, no me moví enseguida. La cocina volvió a estar en silencio. Solo el suave zumbido del refrigerador de fondo. Todo parecía igual que el día anterior. La misma mesa, la misma silla, la misma taza de café enfriándose en mi mano, pero nada se sentía igual. Colocé el teléfono lentamente y caminé hacia la mesa del comedor. Los recibos seguían allí, distribuidos en pilas ordenadas de la noche anterior. Por un momento, simplemente me quedé allí, mirándolos. Luego me senté y volví a tomar la calculadora. 500, 120. Presioné los botones con más cuidado esta vez, como si el resultado pudiera cambiar si era lo suficientemente preciso. No cambió. 60,000. El número no parecía real, no porque fuera demasiado grande para entender, sino por lo que representaba 10 años. 10 años de decisiones moldeadas en torno a algo que no era cierto. Pensé en cada vez que había dicho no a algo que quería, cada vez que me había dicho que podía esperar, cada momento en que creí que era responsable. Todo eso estaba conectado a ese número, $60,000. Pero incluso mientras lo miraba, me di cuenta de otra cosa. El dinero era solo una parte. Lo que no podía calcular, lo que ningún número podía capturar completamente, era el tiempo. 10 años viviendo más pequeño de lo que necesitaba. 10 años confiando en algo que nunca fue real. Mi teléfono vibró en la mesa a mi lado. Por un segundo no quería mirarlo. Algo en mí ya sabía quién sería. Sin embargo, lo levanté. Un mensaje de Linda. ¿Ya se realizó el pago? No lo he visto. Miré las palabras. Durante 10 años, ese mensaje siempre había significado lo mismo. Significaba que todo funcionaba. Significaba que el sistema todavía estaba en marcha. Significaba que hacía lo que se suponía que debía hacer. Pero ahora se sentía diferente. Ahora parecía una pregunta con un peso distinto detrás. No preocupación, expectativa. Leí el mensaje otra vez, más despacio esta vez. Ya se realizó el pago. No si el banco lo recibió, no si todo está bien, solo si el dinero había sido enviado.
Dejé el teléfono sin responder. Por primera vez en 10 años no me sentí tranquilizado al ver su nombre. Sentí que algo se apretaba en mi pecho porque el mensaje no había cambiado, pero mi comprensión de él sí. Y una vez que ese cambio sucede, cuando algo familiar empieza a parecer extraño, se vuelve muy difícil volver a cómo se sentían las cosas antes. Volví a levantar el teléfono, escribí una respuesta corta y luego me detuve. Algo dentro de mí ya había empezado a cambiar, solo que aún no había decidido qué hacer con ello. No respondí a Linda de inmediato. En cambio, abrí mis contactos y desplacé hasta un nombre que debería haber llamado hace años Ethan. Mi hijo vivía a unas pocas horas, ocupado con su propia vida, sus propias responsabilidades. Siempre había tratado de no cargarlo con cosas que creía que podía manejar yo mismo. Esta vez se sentía diferente. El teléfono sonó 2 veces antes de que él contestara. «Hola, mamá», dijo. «¿Todo bien?» Dudé por un momento. «No», respondí en silencio. «No creo que sea así». Hubo una pausa en la línea. «¿Qué pasa?» Miré los recibos esparcidos por la mesa. «Durante los últimos 10 años», dije lentamente, «he estado enviando dinero a la tía Linda porque ella me dijo que tu padre le debía al banco». Otra pausa, más corta esta vez. «¿Qué quieres decir con enviar dinero?» $500 cada mes. El silencio que siguió se sintió más pesado. «Y hoy», continué, «el banco me llamó. Dijeron que tu padre nunca tuvo ninguna deuda». Pude escuchar cómo exhalaba. «Mamá», dijo, «voy a ir para allá». «No tienes que», respondí automáticamente. «Sí, tengo que». Llegó la siguiente noche. Cuando abrí la puerta, su expresión me dijo todo lo que necesitaba saber. No estaba confundido. Estaba concentrado. Entró y de inmediato notó la mesa del comedor. «¿Son todos recibos?», preguntó. «Sí». Se acercó, tomó uno, luego otro, hojeándolos con intensidad creciente. «¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto?» «10 años». Se detuvo. «¿10 años?» repitió. Asentí. Dejó el recibo lentamente y me miró. «Mamá», dijo, «esto no es un malentendido». Las palabras se asentaron en la habitación con una claridad que había estado evitando. «Esto es fraude». «¿Por primera vez?» Lo escuché decir en voz alta, y una vez que fue dicho, se volvió imposible de ignorar. Ethan no perdió tiempo. Después de revisar los recibos otra vez, sacó su portátil y se sentó en la mesa. Sus movimientos fueron rápidos, enfocados, dejando claro que ya había cambiado a la fase de resolver el problema. «¿Qué estás haciendo?», pregunté. «Revisando algo», respondió. Sus dedos se movían por el teclado, buscando en registros públicos bases de datos a las que nunca había pensado en acceder. Después de 1 minuto, giró la pantalla hacia mí. «¿Recuerdas que Linda mencionó que compró un lugar hace unos años?», preguntó. Asentí lentamente. «Sí, una casa en el lago, creo. Habló de eso durante una cena de celebración. Hizo clic en un listado. Aquí está». Me acerqué más. La pantalla mostraba una propiedad cerca del agua, grandes ventanales, una amplia terraza frente al lago. Parecía tranquila cara, del tipo de lugar que la gente trabaja años para poder pagar. «Propietaria, Linda Hayes», leyó Ethan. Fecha de compra, agosto de 2017. Sentí que algo se movía en mi pecho.
Eso fue 2 años después de que empezó el pago, añadió. Miré la fecha. 2 años. Desplazó más abajo. Precio de compra, $320,000. El número permaneció allí, nítido y claro. No hablé de inmediato. ¿Creéis que usó mi dinero?, pregunté al fin. Ethan no respondió enseguida. No lo sé con certeza, dijo, pero esto sí sé. Si ella mintió acerca de la deuda y tú le has estado enviando dinero cada mes durante 10 años, entonces esto no se trata solo de confianza. Cerró la laptop a medio camino. Se trata de intención. La palabra se sintió más pesada que fraude en algunos aspectos. La intención significaba que todo estaba planeado, no un error, no una confusión. Miré de nuevo los recibos en la mesa. Cada uno había parecido alguna vez una prueba de que hacía lo correcto. Ahora parecían algo completamente diferente, evidencia. Durante 10 años había seguido una historia. Ahora, por primera vez, empezaba a ver la estructura detrás de ella, y no estaba construida sobre un malentendido. Estaba construida sobre un diseño. A la mañana siguiente, Ethan y yo condujimos al Banco First Union. Había pasado frente a ese edificio durante años sin pensar que alguna vez tendría que entrar por algo así. Estaba en una esquina concurrida, familiar y común, del tipo de lugar que se mezcla en el trasfondo de la vida cotidiana. Por dentro todo se sentía tranquilo, voces suaves, pasos silenciosos, el zumbido bajo de las computadoras. Preguntamos por Caroline Reed. Unos minutos después, ella apareció y nos dejó entrar en una pequeña oficina. Señora Foster, dijo suavemente, gracias por venir. Ethan se sentó a mi lado, con postura recta, concentrado. Caroline abrió su portátil y giró la pantalla hacia nosotros. Estos son los registros de las cuentas de su esposo, explicó. Me incliné hacia adelante. Había 2 cuentas, una corriente y una de ahorros. Ambas se cerraron poco después de que Richard falleciera. Sin saldos pendientes, dijo. Ethan habló a continuación. ¿Está completamente segura de que no había préstamos, deudas vinculadas a estas cuentas? Caroline asintió. Revisamos todo varias veces. No hay registro de ninguna obligación pendiente. Las palabras sonaron definitivas, no inciertas, no abiertas a interpretación, definitivas. Ella imprimió varios documentos y los colocó sobre la mesa. Esto confirma que la herencia de su esposo fue totalmente liquidada, dijo. Tomé los papeles con la mano firme pero lenta, en blanco y negro claro. Ahí estaba la prueba de que Richard no había dejado nada para que yo arreglara. Durante 10 años había cargado con algo que no existía, y ahora, sentado en esa oficina tranquila, entendí algo con total certeza. El problema nunca había sido mi esposo. Siempre había sido otra persona. Esa tarde, Ethan hizo una llamada que yo no habría hecho por mí misma. Necesitamos hablar con un abogado, dijo. La palabra abogado parecía ajena a mi vida. Pertenecía a otras personas, situaciones complicadas, no algo que imaginara necesitar en esta etapa de mi vida. Pero todo en esta situación ya había avanzado más allá de lo que entendía. Al día siguiente, nos sentamos frente a Margaret Cole. Su oficina era tranquila, ordenada, del tipo de lugar donde cada detalle parecía intencional. Ella escuchó sin interrumpir mientras le contaba todo desde el principio. La muerte de Richard, la visita de Linda, los pagos, la llamada del banco,
Cuando terminé, no pareció sorprendida. En cambio, juntó las manos y habló con voz calmada y constante. Lo que usted está describiendo, señora Foster, es una forma de explotación financiera. La frase sonó clínica, casi desapegada. ¿Incluso cuando la persona es familia?, preguntó Ethan. «Especialmente cuando es familia», respondió ella. Ella alcanzó la pila de recibos. 10 años de pagos, dijo, hojeándolos. Montos constantes, documentación clara. Eso es importante. Luego me miró. ¿Alguna vez le entregaron estados oficiales del banco? No. ¿Alguna prueba escrita de que el saldo estaba disminuyendo? No. ¿Alguien del banco la contactó antes de esta semana? No. Margaret asintió ligeramente. «Eso importa». «¿Por qué?», pregunté. «Porque muestra que toda la historia vino de una sola persona», dijo. «Y así empiezan a menudo estas situaciones». Hizo una pausa y continuó. «Hay otra. Control. La persona se posiciona como la única forma de resolver el problema». Bajó la mano. «Y finalmente, el silencio. Se fomenta que no involucre a otros». Me quedé allí escuchando. Cada punto me resultaba familiar. No en una forma que había notado en su momento, sino en una que ahora parecía obvia. Durante 10 años creí que estaba manejando una responsabilidad. Ahora empezaba a entender que había sido guiada hacia ella. 2 días después de reunirme con Margaret, sucedió algo inesperado. Linda vino a la casa. No llamó con anticipación. No envió un mensaje. Un momento la entrada estaba vacía y al siguiente su coche entraba como tantas veces antes, pero esta vez se sentía diferente. La vi por la ventana mientras salía, ajustándose el abrigo, con expresión tranquila pero ligeramente tensa. Era sutil. Si no hubiera sabido lo que sé ahora, quizás ni lo habría notado. Tocó 2 veces. «Helen», llamó suavemente. Abrí la puerta. Linda. Ella sonrió, entrando sin esperar a que la invitara. «Estaba por la zona», dijo. «Pensé en pasar y verte». Sus ojos recorrieron rápidamente la habitación, no de manera casual, sino con una búsqueda. «He estado ocupada», respondí. Ella asintió y luego miró hacia la mesa del comedor donde estaba el expediente. «¿Qué es todo eso?», preguntó. «Solo organizando algunos papeles». Se acercó un poco más, pero no demasiado. «Siempre has sido buena en eso», dijo. Hubo una pausa. Luego aclaró la garganta. «Entonces, sobre el pago de este mes». La frase sonó diferente ahora. No había duda en su voz, ninguna inseguridad, solo expectativa. «Tuve un retraso», dije. «Lo enviaré mañana». Sus hombros se relajaron ligeramente. «Bien», respondió. «A los bancos no les gustan los retrasos». Las palabras quedaron en el aire. El banco. Incluso ahora, ella seguía diciendo eso. La miré. Por curiosidad pregunté, «¿Cuánto crees que queda?» Ella dudó. «No mucho. Tal vez otro año». Algo así. Otro año. Otros $6,000. Lo dijo con tanta facilidad como si el número no importara, como si la historia todavía estuviera bajo su control. Ella sonrió de nuevo, esta vez más suave. «Richard apreciaría lo responsable que has sido», dijo. Asentí. «Espero que sí». Ella se quedó unos minutos más y luego se fue. La vi desaparecer con su coche por la calle, igual que había visto durante años, pero esta vez no me sentí tranquila.
Sentí algo completamente distinto. Por primera vez no la miraba como familia, la miraba como alguien que tenía algo que perder. Y eso lo cambia todo. A la mañana siguiente, Ethan y yo volvimos a la oficina de Margaret. Le conté todo sobre la visita de Linda. La forma en que apareció sin aviso, la forma en que preguntó por el pago, la forma en que repitió la misma historia sin dudar. Margaret escuchó atentamente, luego asintió. «Eso ayuda», dijo. «¿Cómo?», preguntó Ethan. «Porque ella todavía mantiene la reclamación», respondió Margaret. «Eso importa». Ella tomó un documento de su escritorio y lo deslizó hacia nosotros. «Esta es una carta de reclamación formal». Miré la página hacia abajo. Las palabras eran claras, directas, y nada como la comprensión silenciosa con la que había vivido durante los últimos 10 años. «Esta carta afirma que la deuda que supuestamente debía tu esposo nunca existió», explicó Margaret. «Detalla el monto total que has pagado y exige su devolución, $60. Ver el número escrito así hizo que se sintiera diferente. No abstracto, no emocional. Exacto. «¿Qué pasa después de que la reciba?», pregunté. «Tendrá un tiempo limitado para responder», dijo Margaret. «Normalmente 10 días». «Y si no lo hace», añadió Ethan, «entonces avanzamos con acciones legales». La habitación quedó en silencio por un momento. Margaret cruzó las manos. «Hay una cosa importante que necesito que hagas mientras tanto». «¿Cuál es?», pregunté. «Actuar como si nada hubiera cambiado». Fruncí ligeramente el ceño. «¿Por qué?». «Porque si ella cree que todo sigue siendo normal, será menos probable que intente protegerse». «¿Protegerse de qué?», preguntó Ethan. «De las consecuencias», dijo Margaret. Ella colocó la carta en un sobre. «Durante 10 años controló la historia. Ahora cambiamos eso». 5 días después de enviar la carta, sonó mi teléfono. Lo esperaba. El nombre en la pantalla lo confirmó. «Linda». Por un momento simplemente lo miré. 10 años de rutina me habían enseñado a responder a sus llamadas sin vacilación. Esta vez respiré antes de pulsar el botón. «Hola», dije. Su voz llegó rápidamente. «Helen, recibí una carta de tu abogado». No hubo saludo sin suavidad. «Supuse que lo harías», respondí. Siguió una pausa. «¿No necesitabas hacer eso?», dijo. «Creo que sí». Otro silencio. Cuando volvió a hablar, su tono había cambiado ligeramente. «Esta situación se está malinterpretando». Las palabras sonaban familiares, casi ensayadas. «¿Qué exactamente se está malinterpretando?», pregunté. «Los pagos», dijo. «¿Sabías que no estaban yendo directamente al banco?». «No», respondí, con la voz firme. «Dijiste que sí». Otra pausa. «Quise decir que estaban relacionados con él», respondió. «Eso no es lo que dijiste». Su voz se agudizó. «Helen, somos familia». La frase quedó en el aire, como si debiera terminar la conversación. «Sí», dije, «y por eso confiaba en ti». El silencio que siguió se sintió distinto, más pesado. Luego ella intentó de nuevo. «Iba a devolverte el dinero», dijo. «¿Cuándo?», pregunté. «Cuando las cosas mejoraran». «Han pasado 10 años», respondí. Su respiración cambió ligeramente, más lenta. «¿Cuánto dice la carta?», preguntó. 60, 000. «Eso no es posible».
Es exactamente lo que envié. Otra pausa. No tengo ese dinero, dijo. Eso es algo que tendrás que discutir con tu abogado, respondí. La conversación ahora había cambiado, sin más explicaciones, sin más historias, solo hechos. Entonces hizo la pregunta que había estado esperando. ¿Vas a llevar esto a la justicia?, preguntó. Miré hacia abajo, al expediente sobre la mesa, a los recibos, a los documentos del banco. 10 años de mi vida. Sí, respondí. Por primera vez desde que empezó la llamada, ella no tuvo nada que decir. Y en ese silencio entendí algo claramente. La historia que ella había construido finalmente se estaba derrumbando y no podía mantenerla junta más. 3 semanas después, todo empezó a moverse rápidamente. Margaret presentó el caso. Lo que había comenzado como una confusión silenciosa en mi cocina ahora estaba escrito en documentos formales, presentado en un tribunal y puesto en un sistema que no dependía de historias o suposiciones, dependía de pruebas. Los recibos, los mensajes, los registros bancarios. Cada parte de ello decía lo mismo. Nunca existió una deuda y el dinero no había ido a donde me dijeron que iría. No mucho después de la presentación, Margaret recibió una llamada del abogado de Linda. Querían discutir una resolución. Recuerdo estar sentado en la mesa del comedor mientras Margaret me lo explicaba. Han revisado las pruebas, dijo. Entienden en qué situación están, lo que significaba que sabían no solo que la historia era débil, sino que no podía sostenerse. En pocas semanas se alcanzó un acuerdo. Linda devolvería la cantidad completa, $60. No de una sola vez, sino a través de un plan estructurado. Pagos regulares, documentados y ejecutables. Parte de ese acuerdo requería que ella vendiera la propiedad que Ethan había encontrado. La casa junto al lago, la misma que había comprado mientras yo enviaba dinero cada mes. Cuando Margaret me lo dijo, no sentí satisfacción. No sentí alivio de la manera que esperaba. Lo que sentí fue algo más silencioso, algo más cercano al equilibrio. Durante 10 años había llevado algo que no me pertenecía. Ahora, pieza por pieza, estaba siendo devuelto. El primer pago llegó unas semanas después. Recuerdo estar sentado en la mesa de la cocina, en el mismo lugar donde todo esto había comenzado, mirando el número en mi estado de cuenta bancaria. Era real. Después de todo, después de las llamadas, los documentos, las conversaciones, algo finalmente había vuelto. Pero al mirarlo, me di cuenta de algo que no había entendido completamente antes. El dinero importaba, por supuesto que sí, pero no era la parte que más me quedaba grabada. Lo que permanecía conmigo era el tiempo. 10 años. 10 años diciendo no a cosas a las que podría haber dicho que sí. 10 años ajustando mi vida a una responsabilidad que nunca fue real. 10 años confiando en alguien sin cuestionarlo porque creía que era lo correcto. Pensé en todos los pequeños momentos que pasaron, las visitas que postergué, las reparaciones que retrasé, las decisiones silenciosas que tomé sin darme cuenta de a qué estaban sumando. Esas cosas no vuelven, no hay forma de calcularlas, no hay manera de ponerles un número a lo que costaron. Pasé una década creyendo que protegía algo, mi hogar, la memoria de mi esposo,
mi sentido de responsabilidad. Pero la verdad era más dura que eso. Había estado protegiendo una mentira, y lo que más dolía no era que alguien se hubiera aprovechado de mí. Era que yo le había dado espacio para hacerlo durante tanto tiempo sin preguntar por qué. He tenido mucho tiempo para pensar en todo lo que sucedió. A mi edad, aprendes que la vida rara vez se rompe de una vez, se desplaza en silencio. Decisiones pequeñas, suposiciones pequeñas, momentos pequeños de confianza que parecen inofensivos en ese momento. Y a veces, esos son los momentos que moldean todo lo que sigue. Durante 10 años, creí que estaba haciendo lo correcto. Creí que estaba honrando a mi esposo. Creí que estaba protegiendo mi hogar. Lo que no me di cuenta fue que había aceptado una historia sin haber pedido pruebas. No porque fuera descuidada, sino porque confiaba en la persona que la contó. Esa es la parte que quiero que recuerdes. La confianza no es una debilidad, pero la confianza sin cuestionamientos puede convertirse en una si algo en tu vida no se siente claro, incluso si proviene de alguien que conoces, alguien a quien quieres. Está bien preguntar, está bien pausar, está bien decir, muéstrame, porque la verdad no teme ser vista. Y cuanto más tiempo se mantenga oculta, más tiende a robarte. No puedo cambiar los 10 años que han pasado, pero puedo hablar de ellos. Y quizás si estás escuchando, puedas tomar algo de esto que yo no tomé. Si esta historia se quedó contigo, tómate un momento para compartir desde dónde estás viendo. Y si crees que más personas necesitan escuchar historias como esta, puedes apoyar el canal dando like, compartiendo y suscribiéndote. A veces, el cambio más importante comienza con una sola pregunta, y a veces esa pregunta llega 10 años después.